Entonces vamos a continuar estudiando las ecuaciones de segundo orden. Y entonces vamos a ver, recordar, ¿cierto? ¿Cómo es una ecuación de segundo orden? Una ecuación de segundo orden, una ecuación lineal de segundo orden, se puede escribir ahora así. A sub 0 de x por i2' más a1 de x por y' más a2 de x por y igual a phi de x, donde a0, a1 y a2 y la función phi son funciones continuas definidas en un intervalo y. Y bueno, y su forma normal, ¿ya? La forma normal quiere decir de que voy a dividir por a sub 0n, ¿ya? Para que me quede despejado la segunda derivada sin necesidad de despejar completamente la i2', ¿cierto? Es decir, pasando todo para allá, pero pensando en despejar en que no haya un coeficiente o función al lado de ella. Entonces su forma normal va a ser esa. Esta de aquí. Ahí está muy fácil. Entonces desde aquí en adelante tenemos que pensar que esta es la forma normal de una ecuación lineal de segundo orden. Entonces ahora vamos a considerar un operador lineal. Se llama operador porque va a trabajar con funciones, no es una función. Ya una función que los elementos son funciones se le llama operador. Entonces vamos a llamar operador L a lo siguiente, a esto de aquí. Es decir, tomo una función U, toma funciones U, que son dos veces diferenciables sobre el intervalo, y los asocia a una cierta función L de U. Si se fijan, vamos a volver atrás, y vamos a recortar aquí mi forma normal. Nosotros tenemos esta en la ecuación diferencial lineal de segundo orden. Entonces lo que estamos diciendo es que el operador L es considerar la parte izquierda de la ecuación diferencial. L de U, fíjense, podemos cambiar U por I, ¿cierto? Y me queda exactamente igual a la parte izquierda de la ecuación diferencial. Entonces, usando este operador, la ecuación diferencial se va a escribir así, ¿cierto? Solamente reemplazando y entonces me queda la parte izquierda igual a la parte derecha, que en este caso sería g de x. No estoy cambiando g de x. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque vamos a empezar a estudiar la parte izquierda de la ecuación diferencial. Por eso le llamamos de esa forma. Bueno, el operador se va a llamar un operador diferencial lineal y va a verificar ciertas propiedades. Bueno, vamos a ver que verifica las propiedades de linealidad. Entonces, L de C de U, L de C por U es igual a C por L de U. Y eso es fácil de ver porque fíjense que vamos a escribir acá. Este es el operador. Vamos a ponerlo acá arribita, ¿cierto? Es el operador. Entonces, L de CU, ahora, sin el X o con el X podemos ponerlo, con X, va a ser igual, ahora en vez de U solamente es CU. Entonces me va a quedar C por U 2' de X más P1 de X por C por U' de X más P2X por C por U de X. C es constante,
Para todo C, me faltó el C ahí. Para todo C en R. Para todos. Entonces C es constante, es un valor real. Entonces al derivarlo dos veces, esto es lo mismo que C por U2' de X, más, esto también va a salir fuera, lo voy a dejar aquí afuera, C por P de 1 de X por U' de X, más C por P2 de X por U de X. Y entonces como cada uno tiene un C, yo puedo factorizar por C. Y entonces me queda el C afuera. Y por lo tanto me queda igual a C. ¿Y esto de aquí qué es? Es el operador L. Pero en la función U. Entonces así yo demuestro que L de CU es igual a C por L de U, que era la primera propiedad. Esta es la propiedad de linealidad. ¿Se acuerdan de transformaciones lineales? Una transformación, vamos a acordarnos aquí lo que es transformación lineal. Así. Voy a decir que T es una transformación lineal, ¿cierto? Si solamente si T de X más Y es igual a T de X más T de Y, ¿cierto? Y T de CX, le puse el mismo C, T de X. Ya, voy a decir que esta es una transformación lineal si cumple esas dos propiedades. Y entonces fíjense que aquí estoy hablando de la segunda propiedad. Una transformación es una función, ¿cierto? Que va de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Aquí se va a llamar operador porque toma funciones y las lleva de una cierta función a otra función. Por eso se llama operador. Diferencial porque las funciones que voy a considerar son diferenciables. Y lineal, estoy mostrando que sea lineal, así que esta es la primera condición. Por eso necesito de que se cumpla esa condición. Y la segunda, bueno, es la que esperábamos, ¿cierto? L de U1 más U2 es igual a L de 1 más L de U2. Bueno, y esto es el operador. Entonces, para demostrar esto, es mostrar la linealidad, ¿cierto? Entonces tengo que hacer L de U1 más U2. Y siempre tengo que evaluar en X. Y este va a ser igual a U1 más U2 derivado más P1 de X por U1 más U2 derivado más P2 de X por U1 más U2 de X. Y entonces, al derivar esto, es una suma. Así que voy a derivar una vez y dos veces, ¿cierto? Y entonces va a ser U1 derivado, ¿cierto? Y tengo que derivar de nuevo, entonces me queda U1 derivado y U2 derivado. Más P1 de X, U1' más U2' de X, más P2 de X, de 1 más U2 de X. Bueno, y esto se puede evaluar en cada uno de las X, ¿cierto? Aquí va a quedar U1 de X más U2 de X, más P1 de X por U1' de X, más P1 de X por U2' de X, más P2X por U1 de X, más P2 de X por U2 de X, ¿cierto? Y entonces yo lo puedo juntar, ¿cierto? Puedo juntar este y con ese, y me da el operador, ¿cierto? Con L1. Va a ser igual a L de U1 de X. Más, y si agrupo este y con ese, ¿cierto? Lo que me da es, vamos a borrar aquí,
porque esos son los rojos, así que la voy a escribir con rojo. L de U1 de X. Más, y lo azul me va a quedar L de U2 de X. Y ahí yo demuestro la parte de sumativa de la linealidad. Entonces, puedo decir de que este operador es un operador lineal, ¿cierto? Porque cumple las dos propiedades. ¿Qué otra propiedad cumple? Bueno, esta es una generalización de lo anterior, porque ahora yo voy a tener, no lo voy a demostrar porque, como les digo, es una generalización, pero vamos a ver lo que es. Fíjense que esto es L de Cn UN más Cn menos 1, Un menos 1 y así sucesivamente hasta C1 U1. Entonces, por linealidad, yo puedo separar esto en dos, ¿cierto? Por ejemplo, todo esto más S. Y entonces voy a separar, ¿cierto? Voy a separar va a ser L de todo eso, ¿cierto? Más L de C1 1. Entonces, como me queda todo esto que está escrito acá, yo puedo separar todo menos el último y entonces me va a quedar C2U2 de L. Me quedan todos los anteriores, ¿cierto? Y después, bueno, separo de a uno, usando siempre la propiedad de acá. Y me queda L de C3U3 y así sucesivamente hasta llegar, bueno, aquí me quedo lejos, CNUN. Tengo los C, entonces los puedo sacar por la propiedad 1, me queda Cn de LUN más C1 de LU1. Y entonces esto es igual a la sumatoria de los C sub K de LUK. Bueno, ahí yo lo demostré. Rapidito, sí. ¿Cierto? ¿Qué es lo que usé? Usé la propiedad 2 y 1 para demostrar la 3. O sea, voy a repetir nuevamente. Tomé todo y voy a considerar como si fueran 2. Entonces tomé todo esto más el último. Entonces me quedó todo eso más el último que está acá. Después todo lo que está aquí en la rayita larga, ¿cierto? Lo puedo separar en dos. Todos menos el último que está acá. Y me va a quedar el S2, ¿cierto? Y después lo hago sucesivamente todas las veces y así voy separando todos. Y entonces todos me quedan LCN de UN, LCN menos 1 de UN, así sucesivamente hasta LC1 de UN. Y por la propiedad 1 puedo sacar el coeficiente y entonces me queda como lo que yo quiero. Por eso es una generalización de lo anterior, ¿cierto? Porque usé los dos anteriores para poder demostrar eso. Entonces lineal, pero para dos funciones y para una cantidad de n de funciones también se cumple. Entonces, una ecuación lineal homogénea de segundo orden. Son ecuaciones, las ecuaciones lineales homogéneas son ecuaciones de esta forma. I2' más P1 de XY' más P2 de XY es igual a 0. Ya sea la parte al lado derecho, ¿cierto? Es igual a 0. Con P1 y P2 funciones continuas definidas en un intervalo I. Y bueno, y usando el operador diferencial, la ecuación me va a quedar así. Quiero los L de I es igual a 0. Eso es una ecuación lineal homogénea. Y para este tipo de ecuaciones, queremos encontrar y saber cómo son las soluciones. Entonces, para eso vamos a ver el teorema que dice, si tenemos una solución de la ecuación lineal homogénea, entonces, por la linealidad, ¿cierto? C de I1 es una solución. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que si 1 es solución? ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que
sustituyendo en la ecuación diferencial, satisface la ecuación. Así que L de I1 es 0. Pero nos tenemos que acordar que la propiedad de L es de linealidad, ¿cierto? Y entonces, ¿qué cosa es L de CI1? Eso implica que L de CI1 es igual por la propiedad de linealidad que L de CI1, ¿cierto? Ah, pero esto es 0. Así que todo esto es 0. Por lo tanto, C de I1 es solución también. Ahí está la demostración de que sea solución. Entonces, si es solución, ¿cierto? Entonces, el teorema en la parte 1 dice que si yo tengo una solución, en realidad voy a tener una cantidad infinita de soluciones porque esto es para todo C que pertenece a los reales. Así que tengo una multiplicación por escalar, ¿cierto? De esta solución, así que voy a tener infinitas soluciones y todas van a ser multiplicación por escalar de la solución. Ahora, si I1 y I2 son soluciones de la ecuación lineal homogénea, entonces I1 más I2 es solución. Ya, de nuevo, tengo que I1 y I2 son soluciones. Eso quiere decir de que L de I1 es igual a 0 y L de I2 es igual a 0, ¿cierto? Y por la linealidad, tengo que L de I1 más I2 es igual a 0, ¿cierto? Porque esto de aquí va a ser igual a L de I1 más L de I2. Cada una es 0, así que la suma va a ser 0. Y entonces si... eso no es L, este es I2. Entonces tenemos, ahora viéndolo de esta forma, quiere decir que I1 más I2 es solución también. Entonces, si tengo dos soluciones, puedo encontrar una tercera solución que va a ser la suma de ellas. En el primer ejemplo, me dice que voy a tener una cantidad infinita, pero todas son similares porque es multiplicación por escalar de la primera. En la segunda me dice que si yo tengo dos soluciones, que las puedo considerar diferentes, ¿cierto? Que en realidad que cumpla que sean soluciones, pero pueden ser diferentes, voy a siempre encontrar una tercera, que va a ser la suma de ellas. Y de esa forma, entonces si yo tengo una cantidad de m soluciones, ¿cierto? Entonces voy a poder encontrar una solución m más 1, ¿cierto? Que va a ser la combinación lineal de todas las soluciones anteriores. Ya, si yo tengo que I1, I2, hasta IM son soluciones, eso quiere decir de que L de I1 es igual a 0, L de I2 es igual a 0 y así sucesivamente hasta L de IM. Todas son soluciones. Entonces cumplen la ecuación diferencial, ¿cierto? Por la linealidad, ¿cierto? Por la linealidad, eso si yo tengo todas estas, eso quiere decir de que L de C1 y 1 más C2 y 2 más CM y M también va a cumplir. Es decir, es igual a 0, ¿cierto? Porque eso quiere decir de que C de I1 también es solución, C2 de I2 también, ¿cierto? L de CI1 también es solución. Y así hasta L, este C1 de CM de I1 también es solución, ¿cierto? Eso por ser lineal. Y también tenemos que por linealidad, la suma de todas ellas, por lo mostrado en la anterior, ¿cierto?
también va a ser igual a 0. Así que si yo tengo m soluciones, voy a poder encontrar una más, una solución más, que va a ser la combinación lineal de todas ellas. Entonces C1 y 1, más C2 y 2, hasta más Cm y n, es solución. Eso dice en la parte 3 del teorema. La parte 4 me dice que si ahora tengo una solución que es una solución compleja, es decir, U más IB, donde U y B son soluciones reales, ¿cierto? Una solución compleja de la ecuación lineal, puede haber soluciones complejas. Entonces, su parte real y su parte imaginaria son soluciones de la EDO. ¿Y eso por qué? Bueno, si I de X es igual a esto, es solución, quiere decir que L de I es 0, ¿cierto? Y es solución. Pero I se escribe como U más IB. Ya, y por la linealidad, ¿cierto? Por la linealidad de la función va a ser que L de U más IL de B, no, estos son cuadrados, también es solución. ¿Ya? Estos son iguales y entonces esto es igual a 0. Pero yo tengo, ¿cierto? Que esto es igual a 0, ¿cierto? Y bueno, aquí yo voy a decir que dos números complejos son iguales, si solamente si su parte real son iguales y su parte imaginaria también. Entonces L de U de X tiene que ser igual a 0 y L de B de X es igual a 0. Esto es un 0, pero perfectamente puedo escribirlo como 0 más y 0. Entonces parte real con parte imaginaria. Bueno, y decir que eso se cumple quiere decir de que el U y el V son soluciones. Entonces, yo tengo una solución compleja, ¿cierto? Su parte real y su parte imaginaria también van a ser complejas. Todas estas propiedades salen del hecho de que tengo una ecuación lineal homogénea, es decir, está igualado a 0, ¿cierto? Ahí yo puedo hacer muchas cosas. Y la solución y la parte 5 del problema me dice que si I es una solución de la ecuación lineal homogénea y existe un x0 que pertenece a I tal que I de x sub 0 es igual a I' de x sub 0 igual a 0, entonces la única solución es que I de x sea igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que L de I es solución, así que pasa esta ecuación, ¿cierto? Y entonces me dice que, fíjense, si yo estoy en un, voy a pensarlo aquí, ¿sí? No quiero tan grueso. Yo estoy en un plano, ¿ya? Y de 0 es 0, así que el I de x0 vale 0. Y su derivada es 0, así que vale 0 y su derivada es 0. En ese punto. Entonces, la única condición que puede pasar es que en realidad toda la función, o sea, no es que la función sea así, por ejemplo. Porque puede ser que la función sea así. En el punto, x0 vale 0, ¿cierto? Y su derivada vale 0, así que puede ser así. Me está diciendo que la ecuación lineal homogénea, si cumple esta condición, eso no va a ser así. Y la única función que va a ser solución es la que es I igual a 0.
¿Ya? Entonces no hay ese tipo de solución y eso es por ser homogéneo. No va a haber ese tipo de soluciones, sino que cuando uno tiene que la condición inicial, ¿cierto? Y su derivada son las dos iguales a cero, entonces mi solución siempre va a ser igual a cero. ¿Dudas, consultas con el teorema? Es como bien largo. La última propiedad. Profe, sí, esa que no entendí, o sea, lo de las gráficas lo entendí bien, pero lo otro no. Ya, eso, bueno, el gráfico lo que está diciendo eso, porque necesito que la condición inicial, ¿cierto? La condición inicial me dice que en el punto x sub 0, ¿cierto? Vale 0, así que va a estar aquí. Y además su derivada, que es la amarilla, es igual a 0. Cuando pasa eso para las soluciones de la ecuación diferencial, el teorema me dice que la única condición no puede ser una función así, sino que la única condición que me da como solución de la ecuación diferencial es que y sea igual a 0. Bueno, fíjense de que eso sale de la forma de la ecuación, porque acuérdense que el operador es ese, ¿cierto? Entonces la ecuación sería de esta forma. Y 2' más P1 de I' más P2, no voy a olvidar de los X por un momento, ¿cierto? Es igual a 0. Y eso debe pasar para algunas funciones Y, ¿cierto? Pero para todos los puntos en el intervalo. Entonces, en particular en X sub 0. Y entonces, ¿cuánto va a salir X sub 0 en este caso? P1 de I1 de X sub 0 más P2 de I de X sub 0. Tiene que satisfacer que también es 0. Pero la condición inicial me dice que este es 0 y que este es 0. Por lo tanto, me queda que la segunda derivada en ese punto es 0. Entonces, si la segunda derivada es 0, uno puede derivar, ¿cierto? Y va a ser I'. A ver, ¿qué quiere decir que la segunda derivada sea 0? ¿Se acuerdan? Que la primera derivada sea constante. Claro, pero en propiedades de máximo y mínimo, creo que es de concavidad, ¿no? La segunda derivada que sea igual a 0. Creo que era que sea un punto de inflexión. Eso sí, cierto, un punto de inflexión, porque si es mayor que 0 un mínimo, si es menor que 0 un máximo, ¿cierto? Entonces aquí voy a decir que X sub 0 es un punto de inflexión. Así que nuevamente no puede ser así como está aquí, sino que debería ser, ¿cómo son los puntos de inflexión? Ay, eso no me gusta. Vamos a ponerlo negro. Entonces, si este es X0, pues el punto de inflexión tiene que ser algo así. Eso. Ese es un punto de inflexión que cambia la concavidad de la función, pero no es máximo y no es mínimo. Oye, ¿por qué era igual a 0? A ver.
No lo veo. Bueno, es que se me ocurre hacer cosas, pero no sé si están bien. Porque miren, les voy a decir lo que se me ocurre, pero no está del todo bien. Lo que yo pienso hacer para que me funcione es, si esto es 0, ¿cierto? Claro, uno podría derivar una vez, pero esto no está bien. Y entonces me va a dar una constante. Y si lo integro. Y si lo integro 2 veces, me va a quedar c de x más un k. Pero si se fijan, estoy derivando, pero en un punto fijo, entonces por eso no debería ser así. Pero si lo pensamos así para todo x cercano, cerca de x sub 0, ¿cierto? Entonces pasa eso. Y yo tengo que si yo evalúo el I', de x sub 0, por un lado es c y por otro lado es 0. Entonces c es igual a 0. Entonces c es igual a 0. Y el otro lado tenemos que I de x sub 0 es igual a 0, ¿cierto? Y si c vale 0, me queda que esto es igual a k. Entonces tengo que k es igual a 0. Entonces si k y c son iguales a 0, eso quiere decir de que I de x es igual a 0. Eso podríamos arreglarlo un poquito. Entonces, si yo tengo una segunda derivada, ¿cierto? Que es igual a 0, para todos los puntos cercanos, para todo x cerca de x sub 0, es decir, en una pequeña intervalito aquí, va a cumplirse, ¿cierto? De que I2' de x es igual a 0. Y si tengo esto, puedo entonces integrar una vez, integrar 2 veces para poder encontrar una función que pasa cerquita de ella. Ya, una función que es lo que pasa aquí. Y entonces no es solo un punto que va a ser un punto de inflexión, sino que además voy a tener, si yo hago un pequeño zoom aquí, voy a tener no solo el punto x sub 0 que va a valer 0, sino que también voy a tener un pequeño intervalo aquí que todos van a ser 0. Entonces ya no puede pasar eso, sino que también pasa esto de aquí. Y bueno, si en ese pequeño intervalo es 0, entonces quiere decir de que la función es 0 para todos los x en el intervalo de definición. Si esto ya es 0 en un pequeño intervalo, quiere decir que esto se puede extender a toda mi función. Eso es más o menos lo que dice la conclusión 5, ¿ya? Es decir, para resumir el caso, si yo tengo una ecuación lineal homogénea y su condición inicial, ¿cierto?, es igual a 0 y su derivada en el punto x sub 0 es igual a 0, entonces de inmediato la solución va a ser igual a 0. Eso es lo que dice en la parte 5. Ya. Entonces, vamos a continuar viendo un poco de espacios vectoriales y porque la estructura, ¿cierto?, de las funciones, acuérdense de álgebra 2, las funciones en sí es un espacio vectorial y nosotros tenemos un conjunto de soluciones de la ecuación diferencial, que el conjunto de soluciones son funciones y son funciones diferenciables, ¿cierto?, que también es un espacio vectorial. Entonces, por eso podemos asociar propiedades del espacio vectorial a lo que queremos, a nuestras soluciones.
Entonces, vamos a definir funciones I1 hasta UN. Vamos a decir que son linealmente dependientes en el intervalo I si existen constantes C1, C2 hasta Cn, tal que se cumple esta igualdad. Tal que C1 hasta Cn, no todas nulas. ¿Ya? Acuérdense que es la definición de vectores linealmente dependientes, ¿cierto? Pero ahora en el caso de nosotros, que nuestros vectores van a ser nuestras funciones diferenciales. Así que tenemos lo mismo. Y bueno, obviamente si definimos dependencia, podemos definir independencia. Y las funciones van a ser linealmente independientes si esta combinación lineal es igual a 0, siempre y cuando todos los coeficientes, según esta Cn, todos son iguales a 0. No creo que tenga que explicar más el concepto porque ya lo deberían saber, ¿cierto? Solo lo estamos contextualizando a nuestro caso. Bueno, veamos ejemplos de linealmente independientes. 1x, x cuadrado, x a la n son linealmente independientes en cualquier intervalo i. Eso quiere decir que C1 por 1 más C2 por x más C3 por x cuadrado más hasta Cnx a la n es igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Entonces, Cnx a la n va a ser igual a menos C1 menos C2x menos C3x cuadrado menos Cn menos 1 xn menos 1. Ah, no, así no. Ya, esto. Entonces, tenemos esa ecuación, ¿cierto? Que tenemos que mostrar de que es linealmente independiente. Tenemos dos cosas iguales, ¿cierto? Pero aquí yo tengo un polinomio y acá tengo un 0. Entonces, a primera vista no deberían ser iguales, ¿cierto? Pero este 0 se puede convertir en los ceros que yo necesite, ¿cierto? Necesito ahora que este 0 en realidad sea el 0 de polinomios. Entonces va a ser 0 más 0x más 0x cuadrado más 0x a la n, ¿cierto? Y dos polinomios son iguales cuando sus coeficientes son iguales. Entonces, C1 tiene que ser igual a 0, C2 tiene que ser igual a 0, C3 tiene que ser igual a 0 y así sucesivamente hasta Cn es igual a 0. Ahora ahí demostré que todos los constantes son iguales a 0, entonces son linealmente independientes. Así que esas funciones son linealmente independientes para cualquier intervalo. Estas de aquí, si K1 y K2 son distintas, dice que exponencial de K1x por exponencial de K2 de x son linealmente independientes. Es decir, C1 exponencial de K1 de x más C2 exponencial de K2x es igual a 0. ¿Ya? Entonces yo puedo factorizar aquí. Quiero factorizar por exponencial de K1. Entonces me va a quedar C1 más C2 por exponencial de K2 menos K1 de X. ¿Cierto?
Porque si yo multiplico S por S, me queda K2 menos K1 más K1. Así que se me va. La exponencial, ¿cierto? Siempre es distinta de 0. Así que no cumple nada de eso. Y entonces, esto necesito que sea igual a 0. Entonces, C1 es igual a menos C2 por exponencial de K2 menos K1 de X. Bueno, ¿cuándo C1 puede ser igual a C2? Nunca, ¿cierto? Porque fíjense que, en primer lugar, algo parecido, o sea, que elimine la exponencial, es que quiere decir de que lo que está arriba en la exponencial sea 0. Pero tenemos que K1 es distinto de K2. Eso quiere decir que K2 menos K1 siempre es distinto de 0. Y entonces siempre es distinto de 0, entonces esto siempre va a ser distinto de 1. Por lo tanto, estos nunca van a ser, las dos iguales, ¿cierto? Uno dependiendo del otro. Ah, ya. Sí. Y entonces me va a quedar, fíjense que si yo lo veo así, quiere decir que C1 depende de C2, ¿cierto? Porque C1 es C2 por algo. Pero este algo no es constante, es en función de X. Y esto nunca se hace 0. Entonces, para que C1 y C2 sean constantes, ¿cierto? La única condición es que C1 sea igual a 0 y que C2 sea igual a 0. ¿Cierto? ¿Se entiende eso? Porque acá yo vi que esto nunca va a ser igual a 1. Siempre es distinto de 1. Por lo tanto, siempre va a ser distinto de una constante. Entonces, siempre va a depender de X. Y para que C1 sea constante, entonces la única condición debería ser es con respecto a C2. Y si C2 es 0, C1 también es 0. Entonces, por eso son linealmente independientes. ¿Se entendió? ¿Sí? Yo sí lo entendí, profe. Ya, qué bueno. Y otro caso es, bueno, eso lo voy a dejar de tarea, pero es más o menos parecido al anterior, ¿cierto? Ahora yo tengo exponencial, necesito mostrar que C1 por exponencial de kx más C2 por x exponencial de kx sea igual a 0. Pero este es un tipo polinomial, así que hace más 0x. Sí, es de forma polinomial por esto, miren. Tengo que exponencial de kx, el k es igual a los dos lados. Entonces me queda exponencial de kx es C1 más C2 de x igual a 0, ¿cierto? Esto siempre es distinto de 0. Entonces C1 más C2x es igual a 0 más 0x. Y entonces C1 es igual a 0 y C2 es igual a 0. Entonces por eso es linealmente independiente. Fíjense que también este es el mismo k y esto es exponencial y este es x por la exponencial. Así que no son como las mismas soluciones que la b. Bueno, las funciones seno y coseno son linealmente independientes. Y, bueno, hasta ahí nomás. Ya, bueno, esa queda de tarea. Quiero llegar al Wronskiano y terminamos. Entonces, definimos el Wronskiano como
este determinante. El Wronskiano se va a escribir W de X o W de 1 y 2 de X, donde y1 y 2 son las funciones que voy a escribir en el Wronskiano. Entonces el Wronskiano es el determinante de y1, de y2 y sus derivadas. Entonces la primera fila son las funciones, la segunda son las derivadas de esas funciones. ¿Para qué me sirve el Wronskiano? Para el siguiente teorema. Si y1 y 2 son linealmente dependientes en un cierto intervalo, entonces su Wronskiano va a ser igual a 0. Así que esta es una forma de demostrar la dependencia de las funciones, ¿cierto? Sin usar la definición, sino que un cálculo de un determinante. Entonces, vamos a tener de que si 1 y 2 son soluciones linealmente independientes de la ecuación lineal homogénea, o sea, tengo una ecuación lineal homogénea, tengo dos soluciones de ella diferentes y además son tan diferentes que son linealmente independientes entre sí. Entonces, el Wronskiano de estas soluciones linealmente independientes va a ser distinto de 0. Así que puedo tomar dos soluciones de la ecuación diferencial, ¿cierto? Y ver si son linealmente independientes o dependientes. Si me da 0 son dependientes, si son distintas de 0 me va a dar independiente. Eso me ayuda. Y entonces, si tengo dos soluciones linealmente independientes en la ecuación lineal homogénea, entonces la solución general de esta va a ser la combinación lineal de las soluciones linealmente independientes. Y de X va a ser igual a C1 por I1 más C2 por I2. Es la combinación lineal de las soluciones I1 y 2 que son linealmente independientes. Entonces el corolario me dice que el número máximo de soluciones va a ser 2. ¿Ya? Porque acuérdense que las soluciones va a ser la combinación lineal de las dos soluciones linealmente independientes que encontramos. Entonces, el máximo de soluciones para una ecuación diferencial lineal de segundo orden van a ser dos soluciones linealmente independientes. Bueno, hay un ejemplo, pero ya estamos. Bueno, veamos el ejemplo rapidito. ¿Cuál serían ¿cuál sería la solución de esta ecuación diferencial? I2' menos I es igual a 0. ¿Qué hacemos? La idea es poder resolverla. Tal vez sería como comprobar si las soluciones son linealmente independientes. Claro, pero ¿cuáles son las soluciones? Ese es el problema. Ah, fíjense, ya me sé una. Mira, encontré una solución. Y de 1 de X igual a seno de X. Veamos, su derivada. La derivada de seno es coseno. Eso, ¿no? Y su segunda derivada. La derivada de coseno menos seno. Ah, no me da. No es solución. Porque esta menos esta no es 0. No, no es solución. Entonces no es de función seno. Ah, ya sé. Exponencial de X. Entonces su derivada es exponencial de X. Y su segunda derivada van a ser la primera igual a la segunda. Esta es la primera derivada, ¿cierto?
y la segunda derivada es exponencial de x. Entonces esto es exponencial de x menos exponencial de x y eso es 0. Así que ahí yo tengo una solución. ¿Cuál otra sería otra solución de ella? Quiere decir que tengo que encontrar una función que sea linealmente independiente con ella. Bueno, voy a buscar en mi conjunto de mis ejemplos de linealmente independiente. Si yo tengo aquí exponencial, fíjense, entonces tengo esa otra que también son linealmente independientes. Entonces, yo digo que mi solución 2 tiene que ser x exponencial de x. Vamos a ver. Su derivada me da exponencial de x menos x por la exponencial de x. Y su segunda derivada es exponencial de x menos exponencial de x menos x exponencial de x. Me van esas dos. Y entonces este es I1. Y el I2 va a ser menos x exponencial de x y me da 0. Ah, aquí es más. Ahí sí. Entonces esto es más y esto es menos x exponencial de x. Es igual a 0. Así que tengo dos, ¿cierto? Que satisfacen la ecuación y yo sé que son linealmente independientes. Entonces, mi solución general va a ser C1 por exponencial de x más C2 por x exponencial de x. Ahí sí. Bueno, aquí lo hicimos más o menos en la chunte, porque al final la ecuación diferencial no es tan difícil. Miren, tengo que pensar una función que 2 veces derivado sea igual a la función sin derivar. Por eso pensé en seno, pero me dio los signos cambiados y después, bueno, pensé en una función que no se modifica al derivar y entonces sería exponencial. Obviamente ya vamos a ver más métodos más rigurosos, ¿cierto? Pero esto es como la primera, el primer acercamiento a poder resolver ecuaciones, ¿cierto? De segundo orden lineal homogéneas. ¿Dudas, consultas? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el martes, ¿cierto? Ay, no sé si ya tenemos clase el martes. Bueno, ahí les vamos a informar, pero en estricto rigor deberíamos tener clase igual. ¿Ya?